Estimados estudiantes, continuando con la segunda parte de los ácaros que atacan a rubros de importancia agrícola. Y voy a desarrollar sobre los ácaros que atacan al arroz. Y hay dos familias prácticamente que ataca a este cultivo, y una es la familia Tarsonemidae, que es el Stenotarsonemus frucatus. Esta es un ácaro blanco amarillo, y menciona la literatura que habían encontrado en Mato Grosso del Sur. Entonces esto ha causado manchas en las hojas, en los granos en formación. En panículas atacadas no se desarrollan normalmente, y resultando los granos vacíos. Entonces también esta infestación del ataque de este ácaro blanco, que se asocia bastante con las infecciones del hongo de Bipolaris oryzae y también Pidicularia oryzae, pero presentan importancia secundaria en el Brasil, ¿verdad? Todo esto basado en la información del libro de Moraes y Fleischmann del 2008. Luego está otra familia que es la Tetranychidae. Se le menciona el ácaro verde Schizotetranicus oryzae. Y está reportado, se describió en Argentina, se relató también en Espíritu Santo, en Río de Janeiro y en Río Grande del Sur. También en otros países americanos. Esto cuando uno observa de una cierta distancia, las plantas atacadas aparentan como si fuera una deficiencia de nitrógeno. Por eso también se puede confundir con esta deficiencia. Las hojas atacadas pueden presentar un gran número de pequeñas áreas que son blanco, amarillento y alargada, y eso se puede observar en el haz de la hoja, y se puede confundir también con virosis. Y esas áreas corresponden también a las pequeñas colonias de ácaros de los diferentes estados en desarrollo. Entonces a eso se debe todo ese síntoma que se observa. Y eso se encuentra en la fase inferior. Ellos se desarrollan ahí como se dice, en la parte interior, o sea, en el envés. Y también los ácaros se protegen por una tela que ellos tejen. Y cuando pasa el tiempo, las coberturas de las telas se coalescen y formando unas listas blancas a lo largo de la nervadura. Y también cuando es muy severo el daño, también estos se han observado, o sea, en lugares experimentales, un severo muy daño. Según el reporte, en el Brasil no causa daños muy significativos en el campo. Aquí se puede observar el daño, una vista general, ¿verdad?, del Schizotetranicus oryzae en arroz. Es el libro de Moraes y Fleischmann 2008. Ahí se puede ver todo el aspecto de las hojas, cómo es en forma las manchas, pero que todo juntas se ve muy... no aparenta ser el daño típico que ocasiona el ácaro. Más bien, como se está mencionado, se confunde con virosis o deficiencia de nitrógeno. Entonces eso es muy importante poder, por eso el monitoreo, la importancia del monitoreo. Y bueno, luego tenemos la caña de azúcar. Es otro de los rubros que ataca también los ácaros, y es el Tarsonemidae, es uno de ellos de la familia Tarsonemidae.
Y esta familia le ataca un ácaro que vulgarmente se le denomina ácaro brillante de la caña de azúcar, Stenotarsonemus bancrofti y Stenotarsonemus brasiliensis. Esto fue descrito por el doctor Fleischmann. Entonces, por eso ese color, es Michel describió. Y bueno, esta especie fue relatada en caña de azúcar en el Brasil, pero no son muy consideradas como plaga constante en el cultivo del Brasil. Entonces, solamente que se ha reportado en un tiempo atrás en caña de azúcar. Ahora, la otra familia Tetranychidae, esta sí siempre están presentes en el cultivo de caña de azúcar. Mencionan en el Brasil, ¿verdad? Nosotros no tenemos un reporte de ácaro. Se suele presentar, pero muy poco en caña de azúcar. Son otros problemas que tienen más ataque en el cultivo. Y dentro de los tetranychideos están el Monoceronicus linki, después tenemos Oligonicus grupus y Schizotetranicus saccharum. Entonces, esto también Fleischmann y Baker también han descrito esta nueva una especie que encontraron. Esto, el Monoceronicus linki, fue registrado en altos niveles poblacional en un extenso, Oligonicus gripus en el área del estado Marañón se ha detectado y era en cultivos de estado de recién de desarrollo inicial y que fue atacado y dañó severamente esta especie. Entonces todas las hojas se volvieron secas y era por este problema. Luego este Schizotetranicus saccharum también se ha observado, pero en forma ocasional, pero una población muy elevada también, y durante una época seca apareció esta, porque esa es el hábitat del ácaro, siempre aparece en época seca, y las hojas fueron atacadas severamente también, y en el haz se nota como unas fajas así lineales. Esto es por el efecto del ácaro Schizotetranicus saccharum. Entonces ahí se puede ver unas puntuaciones de color marrón, ahí pueden ver más o menos coalescente a lo largo de la nervadura central, que es donde se encontraba el ácaro en el embés, en la parte inferior de la hoja. Y las otras especies se han encontrado, pero ya en menor, y no causaron daño significativo la especie de anteriores, que el Monoceronicus linki y el Oligonicus gripus. Bueno, la siguiente vamos a pasar. Entonces hay poroto también, otro rubro que bastante se consume, y especialmente en nuestro país tiene todo tipo de insectos, ácaros, especialmente insectos pulgón, las coleópteras. Y bueno, acá podemos ver en cuanto al ácaro, que es Tarsonemide, la familia. Polyphagotarsonemus latus es el género y especie que atacan. Y el daño es como siempre ya se ha desarrollado, que ustedes saben bien ya, que justamente retrae las nervaduras principales. No hay una buena formación en buen desarrollo de la hoja, no es normal. Entonces, esto también, según la literatura de Moray y Fleischmann, se había encontrado en Brasil y con mucho daño, y se hizo un estudio por esa razón
porque ahí se detectó, el estudio se hizo en Piracicaba, con el doctor Omoto, él lo estudió y ahí detectó que el momento crítico del ataque del ácaro fue en el momento del desarrollo vegetativo hasta la floración, y que inclusive una pérdida de producción del 50% se observó ahí. Y generalmente en los primeros estados del ataque, cuando hay una 3 a 5 hojas, por eso en el desarrollo vegetativo, pero a partir de esas 3 a 5 hojas. Y también las hojas no tienen buen desarrollo, y cuando la población es alta, inclusive afecta a la vaina. Entonces eso es muy también importante si se presenta. Entonces hasta a la vaina, y se vuelve en forma recurvada y un menor tamaño. Entonces es una de las principales plagas de poroto en el Brasil. Por el momento nosotros en nuestro país que se presenta es muy baja todavía la población. Aquí se puede observar el ataque del ácaro blanco típico del daño. El síntoma se ve cuando hay un ataque, pero esto es ya una alta población. Cuando es baja la población no se percibe este daño así. Entonces cuando va aumentando la población y ellos se alimentan, succionan la savia, entonces no van deformando todas estas nervaduras. Y esto es muy... En cualquier rubro, esta forma que se observa, que se puede confundir también con virus, es la presencia del ácaro. Y bueno, están las familias Tetranychides, también hay varios géneros también que le puede atacar, como el ácaro rayado, Tetranicus urtice. Es también, las hojas cuando son atacados se vuelven amarillas las hojas. Y esto también, que cuando tiene según estudios realizados también en Brasil, se verificó que la infestación en las plantas es mayor entre 15 a 45 días de edad. Entonces también es muy importante, si hay un fuerte ataque, suele aparecer cuando es tiempo seco, y vuelvo a recalcar, hay que monitorear constantemente un cultivo por esa razón. Y otro ácaro que se denomina ácaro verde, que también sí en nuestro país se reportó ya en la soja, el Mononychielus planki. También eso se ve que fue ocasional en el estado de Bahía del Brasil. Entonces, después están un grupo de ácaros rocos, Tetranicus ludenis, Tetranicus desertorum, Tetranicus bastosi. Esto tiene que ser con punto y no coma. T punto tiene que ser punto. Perdón, fue un error. Y entonces hay el Tetranicus mexicanus, Neocaledonicus. Entonces, esto también fue encontrado pero solamente en el noreste del Brasil. Se detectó el Moray Fleischmann en 1981, ellos detectaron. Y solamente en ese lugar. Entonces, no fue a mayor. Y aquí podemos ver entonces el daño, pero es por Tetranicus urtice, es típico de las puntuaciones que uno observa, pero esto es porque es alta la población también. Por eso hay que observar las plantas, por lo menos al azar, mirando por debajo, porque ellos inicialmente no se observa esta puntuación. Es cuando va aumentando, porque va alimentándose y va va desapareciendo el color verde, porque queda un vacío celular. Entonces lo que se ve es esas puntuaciones amarillas, y a veces coalescen y se secan las plantas, se vuelve marrón y se secan. No, todo esto es en cuanto a los rubros de la segunda parte.